Hola estimados jóvenes estudiantes, te saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. Esta cápsula educativa de matemática está dirigida a estudiantes del octavo grado de educación secundaria regular. Anteriormente hemos abordado algunos temas que tienen que ver con los ángulos que se forman entre la intersección de rectas paralelas y una recta transversal. En este caso vamos a abordar un poco sobre las condiciones de paralelismo. En la siguiente animación que te vamos a presentar, vamos a ir teniendo en cuenta algunos elementos que ya abordamos anteriormente para encontrar el resultado que queremos obtener a partir de lo que son las rectas paralelas. Vamos a indicar lo siguiente, dice que dos rectas son paralelas o las vamos a considerar paralelas en las siguientes situaciones. Primero dice que los ángulos correspondientes, los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos van a tener la misma medida. En este caso, cuando se intersectan dos rectas paralelas con una recta transversal. Recordar que nosotros ya abordamos la ubicación de este tipo de ángulos en el curso anterior, donde indicamos cuáles son los ángulos correspondientes, cuáles son los ángulos alternos internos y cuáles son los ángulos alternos externos. En cada uno de ellos nosotros fuimos viendo las condiciones que se deben de cumplir y las parejas, por ejemplo, de ángulos correspondientes van a tener la misma medida. En el caso de los ángulos alternos internos se encuentran al lado opuesto de la recta transversal y internos a lo que son las rectas paralelas. Teniendo en cuenta los elementos que nosotros ya abordamos anteriormente sobre lo que es la clasificación de los ángulos en rectas paralelas intersectadas por una recta transversal, vamos a encontrar valores de ángulos específicos a partir de esta información. En este caso nos vamos a referir a estos tres tipos de ángulos que hemos mencionado. En el ejemplo 1 dice que vamos a determinar si la recta L y la recta M son paralelas y vamos a justificar por qué dichas rectas son paralelas. Podemos observar que las rectas están cortadas por una recta transversal T. En este caso tenemos la ubicación de dos ángulos que se forman en la intersección de estas rectas. Podemos indicar que las rectas son paralelas puesto que los ángulos correspondientes tienen la misma medida, tal y como aparece en tu gráfico en pantalla. En el caso B, podemos observar que tenemos dos ángulos en la intersección de las rectas, un ángulo a los cuales le vamos a llamar ángulos alternos externos, por estar a lados opuestos de la recta transversal y por fuera de las rectas que aparecen como supuestamente paralelas. En este caso vamos a indicar que las rectas no son paralelas, puesto que los ángulos alternos externos no tienen la misma medida. En el ejemplo 2 vamos a encontrar la misma situación. Vamos a verificar si las rectas son paralelas y luego determinar el valor del ángulo desconocido. En este caso nos proporcionan dos ángulos que le vamos a llamar ángulos alternos internos. Como los ángulos alternos internos tienen la misma medida, entonces vamos a indicar que la medida del ángulo A equivale a la medida del ángulo B, en este caso de 60 grados. Ambos ángulos van a tener la misma medida por ser ángulos alternos internos. Debido a esto vamos a indicar y vamos a asegurar entonces que en la figura la recta L y la recta M son rectas paralelas. En el siguiente ejemplo nos piden que nosotros calculemos la medida del ángulo C, sabiendo que la medida del ángulo A equivale a 50 grados y la medida del ángulo B equivale a 75 grados. Eso teniendo en cuenta la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo. Hemos observado anteriormente que la suma de las medidas de los ángulos internos equivale a 180 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C equivale a 180. Si sustituimos valores y reducimos los términos semejantes, y luego vamos a despejar la medida del ángulo C, nos quedaría de la siguiente manera. El ángulo C va a ser igual a los 180 grados menos los 125 grados, que es la suma entre el ángulo A y el ángulo B. Si encontramos la sustracción entre ambos valores, tenemos que la medida del ángulo C equivale a 55 grados. Si sumamos los 50 grados del ángulo A con los 75 grados del ángulo B y los 55 grados encontrados para el ángulo C, dicha suma equivale a 180 grados.
que sería la suma de los ángulos internos para un triángulo. Ahora te invito a que en tu cuaderno de actividades, en la página número 21, podamos trabajar el ejercicio número 83. Para cada uno de los incisos nosotros vamos a calcular la medida del ángulo restante, teniendo en cuenta que la suma de estos tres ángulos equivale a 180 grados. Recuerden trabajar de forma ordenada, presentarle las soluciones a los docentes en los respectivos centros educativos para verificar la correcta solución. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos abordado las condiciones para que dos rectas sean paralelas y la suma de los ángulos internos de un triángulo. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Estuvo con ustedes el profe Vallecillo. Nos vemos, hasta la próxima.